Hola chicos, pues vamos a comenzar con nuestras clases de este día. Vamos a empezar con español y pues vamos a ver lo que es nuestra hoja inicial, ¿ok? Empecemos. Número 1. Química. 2. Álgebra. Contagiar. Infección. Precisar. Misticismo. Longevo. Decisiva. Evaporación. Blando. Obvio. Hemisferio. Ceguera. Convencimiento. Y la última, hipertensión. Que recuerden que estas 15 palabras son con pluma y las 10 que van en cursiva pues van con lápiz, ¿ok? A continuación vamos a ver lo que es el cuento y la novela y pues vamos a la explicación. Vamos a ver hoy lo que es el cuento y la novela. Pues el cuento es una narración breve que se caracteriza por ser oral o escrito, con pocos personajes, en un solo ambiente y que gira en torno a una historia muy concreta. ¿Ok? Una novela es una narración de carácter escrito, con muchos personajes, varios ambientes y con diversas historias secundarias. Conocer el concepto de novela, sus orígenes, características y géneros más importantes. Si están listos, entonces comencemos. La novela es un texto narrativo escrito en prosa, en el que se consignan de manera detallada los lugares, personajes, épocas y ambiente en los que se desarrollan las acciones. Y dentro del desarrollo de su narración se pueden incluir diferentes formas literarias aparte de la narrativa, como pueden ser poemas, cartas o informes, lo que hace a la novela un escrito complejo y variado. Los orígenes de la novela no son muy precisos, sin embargo, se remontan a los poemas épicos, ya que estos contaban historias de un modo preciso y minucioso, aunque también está influenciada por la dramática, tomando de ella la vida y los contrastes que ésta presenta. Sin embargo, la novela tal y como la conocemos hoy se origina en el siglo XIV y coincide también con el surgimiento de la burguesía, que ya se había asentado en las ciudades y en los puertos europeos durante el mismo siglo. Es por esto que las primeras novelas estaban dirigidas a demostrar el apoyo o el rechazo a los ideales burgueses, como el progreso, el comercio o la riqueza. Un claro ejemplo de cómo las novelas ridiculizaban a los burgueses lo podemos apreciar en Don Quijote de la Mancha. En sus comienzos, las novelas se escribieron en verso, aunque luego quedó establecida la prosa, y predominaron historias sobre caballeros, raptos, naufragios, guerras, piratería o milagros. Posteriormente, los relatos no solo aumentaron su extensión, sino que empezaron a incluir tonos de humor y en ocasiones de erotismo. El término novela proviene del italiano novel, que significa noticia, historia o cuento breve. Con esta palabra se hacía referencia a obras de ficción escritas en prosa, que tenían elementos históricos relacionados con una acción imaginada. Pero también proviene del latín novus, que significa novedad, y que fue utilizado para nombrar en Europa a esos relatos que por su estilo y extensión fueron una novedad en su época, como lo fueron el Decamerón de Giovanni Boccaccio. Las novelas se escriben en prosa, pues el verso se emplea para la poesía lírica y la dramática. Además, sus personajes son humanos y los hechos ocurren en un mundo real o en uno ficticio inventado por el autor. Por lo general, las novelas son narraciones de larga extensión,
mucho más que otros tipos de textos narrativos como lo pueden ser los cuentos, los mitos, las leyendas o las crónicas. Dicha extensión es producto de los detalles particulares que tiene la historia, pues en la novela es posible dar a conocer muchos más rasgos de los personajes y de sus vidas. Los principales subgéneros de la novela son realista, romántica, histórica, costumbrista, urbana, de caballerías, fantástica, de suspenso y picaresca. En la novela realista se narran acontecimientos verdaderos, aunque se puede incluir personajes o situaciones imaginarias. Tiene un carácter de denuncia social y el autor puede ser un personaje de la obra y al mismo tiempo hacer su autobiografía. La novela romántica se originó en Europa en el siglo XIX y aunque se popularizaron los temas amorosos con un final triste, también puede abarcar situaciones como la guerra, enfatizándose en un héroe individual, la locura como resultado de una desadaptación social, los viajes a países o lugares desconocidos, la soledad de un artista o el amor imposible pero considerado como si fuera el verdadero. La novela histórica es muy parecida a la novela realista, con la diferencia de que los hechos que en ella se narran son grandes acontecimientos del país vividos a través de personajes que representan esta realidad histórica. La novela costumbrista relata las costumbres sociales de una región en una época determinada, prestando atención a detalles como la alimentación, el vestuario o la forma de pensar. La novela urbana presenta personajes y ambientes que ocurren en las grandes ciudades contemporáneas, así como los conflictos psicológicos y sociales que vivir en ellas le originan a sus habitantes. Las novelas de caballería surgieron en España y relatan las aventuras, batallas, amores perdidos o reencuentros a los que se enfrenta un viajero en un lugar lejano y exótico. La novela picaresca es de carácter satírico y en ella el protagonista es alguien cínico y de baja moral. Sirve para criticar a la sociedad justificando las acciones realizadas por el protagonista. La novela fantástica, tal y como lo indica su nombre, emplea elementos fantásticos como personajes, la historia en sí o los lugares en que se desarrolla. En la novela policíaca se expone y se le da solución a un delito por parte de un policía o de un detective. Y finalmente tenemos las novelas de suspenso, en las que se van describiendo hechos con la intención de mantener intrigado, asombrado y expectante al lector sobre los hechos que van a ocurrir después. En resumen, una novela es una narración relativamente extensa, escrita en prosa, donde se crean mundos y personajes, y donde se presentan de manera detallada todos los elementos que la componen. Aunque tiene antecedentes en la poesía épica y en la dramática, se consolida en el siglo XIV y es paralela al surgimiento de la burguesía, por lo que sus primeros relatos hacen referencia al estilo de vida burgués. En la actualidad, las temáticas de las novelas son muy variadas, entre las que se incluyen las tramas amorosas, los mundos fantásticos, la solución de crímenes o la representación del mundo actual, entre muchos otros temas. Entenderemos qué es el cuento, su historia y características. Si están listos, entonces comencemos. Un cuento es una narración corta de hechos que pueden ser ficticios o basados en situaciones reales y que se utiliza con la intención de entretener, impactar, divertir y enseñar. El cuento nace prácticamente con la humanidad, en el momento en que se aprendió a comunicarse utilizando el lenguaje verbal y se tuvo la necesidad y el deseo de expresar cualquier acontecimiento que ocurriera a lo largo del día, fuera para contar dónde se había encontrado un manantial,
cómo se había sobrevivido a un peligro o simplemente enseñar a realizar cualquier actividad. Desde ese momento, el cuento empieza a formar y a contar la historia humana. Durante mucho tiempo, el cuento formó parte de la tradición oral, pero con el desarrollo de la escritura se logró plasmar y recopilar de forma uniforme y definitiva gran variedad de relatos provenientes de esta tradición, así como también se empezaron a producir nuevas narraciones. Obviamente, se perdieron muchos relatos en las culturas en las que se tardó en desarrollar o en implementar un sistema de escritura. Una de las primeras y más famosas recopilaciones de cuentos son las Mil y Una Noches, en las que se recogieron los cuentos tradicionales del Oriente y algunos de ellos se remontan a varios siglos antes de Cristo. Sin embargo, el cuento tal y como lo conocemos y disfrutamos hoy surge alrededor del siglo XIV, con la publicación de obras que contenían una serie de relatos cortos. Las más populares y reconocidas son el Decamerón de Giovanni Boccaccio y los cuentos de Canterbury del inglés Geoffrey Chaucer. La palabra cuento proviene del latín computon o computaren, que hace referencia al hecho de enumerar y contar objetos, aunque luego pasó a emplearse para enumerar hechos y narrar historias. Sin embargo, el contar objetos y contar historias no son conceptos totalmente diferentes. Un ejemplo de esto es la costumbre de contar ovejas para dormirse o de contarle una historia a los niños con el mismo fin. Las principales características del cuento son brevedad, concisión, elemento imaginativo y ánimo de moraleja. La brevedad es necesaria para mantener en suspenso al lector y buscar que no abandone la lectura hasta el final. Un cuento es como una buena fotografía y debe ser contado de tal manera que produzca en el lector un efecto que no pueda olvidar fácilmente para que lo pueda recordar y contárselo a otras personas. Un cuento debe ser conciso, por eso no puede perderse en detalles que no sean importantes para la historia. La imaginación debe transportar al lector a un mundo donde él también pueda participar, ya sea como un personaje o como un testigo activo. Y los cuentos deben tener la intención de que el lector, inmediatamente después de leerlos, reflexione y saque sus propias conclusiones. De este modo, concluimos este recorrido de aprendizaje sobre el cuento. Vamos a hablar sobre las características del cuento y la novela. Pues ambas tienen un narrador, alguien que explica los sucesos que se van a dar. Se escriben en prosa, o sea, de un extremo a otro de la hoja. Y ok. El cuento, pues, recuerden los que les llegaban a contar cuando estaban chiquitos, por decir, los tres cochinitos, o el Caperucita y el lobo. Ok, bueno, como ya les estaba comentando, pues, un cuento tiene muy pocos personajes. Sale todo opuesto a la novela, por decir, una novela como en este caso Harry Potter, pues tiene muchísimos personajes y pues hay personajes secundarios, terciarios y demás. Un cuento, los personajes nunca cambian de lugar. En este caso, por decir, Caperucita Roja nunca salió del bosque, ¿ok? Por decir, en una novela, en este caso Harry Potter, pues siempre fue que una ciudad, que Londres, que la escuela, siempre están cambiando de lugar. En un cuento solo se trata un solo tema. En este caso, pues, porque el lobo se quería comer a Caperucita Roja. ¿Ok? En cambio, las novelas, pues, abarcan varios temas. Ya que, pues, hay historias tanto del personaje principal como de los demás personajes. ¿Ok? Dependiendo de los acontecimientos.
Ok, y si comparamos un cuento con una novela, pues obviamente la diferencia es muy notable en cuanto al grosor de los cuentos. ¿Ok? Tazar decía, la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut. ¿A qué se refería? Veamos. Bien, niños. ¿A quién de ustedes le leían cuentos cuando eran pequeños? A mí, profesora. ¿Y quién leyó alguna vez una novela? Mi abuela siempre mira las novelas en la televisión. Las novelas de la televisión son telenovelas. Yo hablaba de las que están en los libros. A mí me gustan. En verano siempre me llevo algunas novelas para leer en la playa. Bien, Maiko. Tú que tienes mucha experiencia en el género narrativo, te habrás dado cuenta que los cuentos y las novelas no son iguales. Pues sí, unos son más largos y otros más cortos. Claro, la principal diferencia está dada por la extensión. Las novelas son más extensas que los cuentos. Vamos a organizar las diferencias entre uno y otro texto en un cuadro. La mayor extensión permite que la novela incluya más personajes, descripciones y discreciones que el cuento. Esto hace que generalmente sea necesario dividir la novela en unidades menores que llamamos capítulos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Lo que tienen en común es que ambos pueden tratar diversos temas. Hoy vamos a trabajar sobre los relatos de aventuras. ¿Alguien conoce alguno? Yo vi una película que se llamaba La historia sin fin. Allí el protagonista pasaba por muchas aventuras increíbles. Muy bien, Michael. La característica fundamental de todo relato de aventuras es el constante planteo de situaciones de acción e intriga. Allí, los personajes atraviesan dificultades que llegan a poner en peligro sus vidas. En muchas novelas de aventuras, el protagonista atraviesa lo que se llama periplo del héroe. ¿Qué es eso? Es el recorrido que realiza este personaje protagónico, que actúa como héroe de la historia. En este recorrido se pueden reconocer las etapas o momentos principales del periplo del héroe: el alejamiento, la iniciación y el retorno. Profesora, ¿podría darnos ejemplos de esas etapas? Sí, miren, el personaje parte de una situación estable y debe alejarse de ese escenario por alguna causa. Algo que necesita, una situación familiar, algún misterio que resolver, lo que sea. Ese sería el alejamiento. Exacto. En ese alejamiento, el héroe conoce a otros personajes, se inicia en mundos y tareas que ignoraba, conoce su verdadera identidad y, por lo general, descubre el amor. ¿Esa es la iniciación? Claro. Cuando su tarea se ha completado, regresa al escenario anterior o a alguno similar, pero él ya no es el mismo, cambió debido a aquello que le tocó vivir. Y seguro que ese es el retorno. Muy bien, niños. Verán que como el periplo del héroe tiene mucho que ver con el crecimiento y la consolidación personal, estos personajes suelen ser adolescentes camino a su madurez. Profe, yo siempre estoy metida en miles de aventuras. Para poder escribirlo, aún debes aprender más. Lu, seguro que tú eres una experta en el género narrativo, como la profesora dijo que era Maiko. Sí, ¿has visto? ¡Qué exagerada! Bien, yo no sé si es exagerada. Lo que sí sé es que tú de lengua sabes mucho. Y seguro me podrás decir cómo hago para darme cuenta de que un texto pertenece al género narrativo. Muy fácil, no tienes ni que leerlo. Alcanza con un solo vistazo. Abres el libro y te fijas. Si está construido en párrafos y los renglones se ocupan hasta el final, es porque está escrito en prosa, y eso es género narrativo. ¿Y si los renglones son más cortos? Esos son versos, y allí estamos frente a una poesía, es decir, frente al género lírico. Ah, ¿solo eso? Es muy fácil. No sé si te diste cuenta de otra cosa, Santi. Las historias de los cuentos y novelas no se cuentan siempre de la misma forma. ¿De qué estás hablando exactamente? De los narradores. Hay 3 tipos diferentes de formas de narrar una historia. No es lo mismo contar lo que me pasó a mí misma que lo que te pasó a ti. Si el narrador cuenta una experiencia propia, es un narrador protagonista y habla en primera persona. ¿Y si el narrador habla de otra persona? Si cuento lo que te pasó a ti en la escuela, también hablaré en primera persona, pero sabré mucho menos que el personaje que serías tú, porque hablo de algo que yo no viví y me faltan datos. Allí soy un narrador testigo. ¿Y cuál sería el tercer tipo de narrador?
El tercer tipo de narrador es el que sabe todo lo que hacen, sienten y piensan todos los personajes, el que tiene una visión global y total. A ese se llama narrador omnisciente y habla en tercera persona. Ah, entonces me doy cuenta por lo que sabe el narrador y por la persona gramatical en la que lo cuenta. Exactamente. Cada uno de estos narradores permite contar las historias desde enfoques bien distintos. Eso también enriquece los relatos.